Andamos batallando un poquito. Andamos batallando un poquito aquí por la internet, anda corriendo aire y hay mucha calor. Entonces, espero que no se corte, hermano, y podamos llevar la clase eh, de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Lo más bien que se puede, que de eso se trata. Vamos a abrir, hermano, la Escritura. Gracias, hermano, por la oración. Gracias por ponernos en la mano de nuestro Dios. Me gustaría, hermanos, que abramos la Escritura en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. La carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice así: no apaguéis al espíritu. Bueno, hermanos, sabemos que para hacer una fogata, hermanos, se necesita primeramente mucha leña, hermanos, demasiada leña para llevar a cabo una fogata. Entonces, hermanos, porque si la leña se acaba, la fogata, ¿cuál es el riesgo que corre? Que se puede apagar, hermanos, se puede apagar la fogata. Entonces, la vida del cristiano es más o menos así. Vayámonos por ese lado, que el cristiano, hermano, necesita alimentarse de la palabra de nuestro Dios. El cristiano, la herramienta más especial es la Sagrada Escritura. Entonces, necesitamos empaparnos y llenarnos de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté vivo, para que nuestro espíritu esté bien fortalecido y estemos bien alimentados espiritualmente. Entonces, hermanos, para poder alimentarnos se necesita o se requiere, hermanos, implica sacrificio, implica obediencia, implica, hermanos, eh, muchas cosas que la verdad el cristiano debe de saber, hermanos. Entonces, es muy importante que tú y yo como cristianos eh, no apaguemos el espíritu. De esta última frase, hermanos, voy a hablar en esta hermosa tarde. Nuestro tema es: no apaguéis al espíritu. ¿Ok? En esta tarde, Dios tiene 3 consejos para que no apaguemos al espíritu, ¿verdad? El primer consejo, hermanos, es que debemos de orar constantemente, constantemente. Ahí mismo en el capítulo 5, primera de Tes, versículo, hermanos, 17, dice así: orad sin cesar. ¿Qué es cesar, hermanos? Cesar constantemente, que tú y yo no lo dejemos de hacer, que tú y yo siempre lo hagamos, hermanos, con una gran confianza, con una gran fe de que Dios nos va a escuchar. Mira, hermano, el pueblo de Dios y su iglesia, hermano, estaba orando para que libraran, hermanos, a Pedro de la cárcel. Y eso lo encontramos en Hechos, hermanitos, en Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5, hermanos. Dice así: así que Pedro estaba, dice, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué, hermanos? Porque ya habían matado al primer cristiano, que es Jacobo. ¿Quién era el que seguía? Pedro. Pero ¿qué hizo la iglesia, hermanos? ¿Cómo estaba el espíritu de la iglesia en ese momento? Bien unido, hermanos, bien unido. La iglesia oraba sin cesar, constantemente. ¿Para qué? Para que libraran a Pedro. Entonces, de esa manera, si tú y yo oramos constantemente, hermanos, Satanás va a huir de la presencia de nuestro Dios. Es decir, va a huir de nosotros los cristianos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que es muy importante la oración para cada uno de nosotros. Siempre confiando en Dios. Siempre eh, dando lo mejor a Dios. Orar con un corazón sincero, con lágrimas a veces si se puede. ¿Te imaginas cómo estaba la iglesia aquí? Orando para que libraran a Pedro. ¿Y Pedro qué? Bien dormidote. ¿Por qué? Porque estaba confiando en Dios. Él confiaba en Dios. Llegó el ángel y lo tuvo que despertar a Pedro para que se levantara y saliera de ahí. El ángel llegó, lo despertó, y luego el ángel de Dios, y luego lo despertó, y luego que se le cayeron las cadenas de la mano de Pedro, de los soldados, de los que estaban amarrados en sus manos, y el ángel lo llevó. ¿Y qué pensó Pedro, hermanos? ¿Qué pensó?
que, que era un sueño lo que él tenía. Él pensó que era un sueño, él no lo creía real, él estaba bien confiado, bien, hermanos, confiaba en Dios y se estaba confiando que la iglesia también estaba orando por él. ¿Para qué? Para que Dios lo librara de la muerte, porque él era el segundo que el rey Herodes lo iba a matar, lo iban a matar. Entonces, es muy importante, hermanos, la oración, y de esa manera nuestro espíritu, hermano, está ferviente. ¿Cómo? Como cuando una olla, hermano, estás cociendo tu comida y cómo hierve, o un cafecito, ¿cómo hierve, hermanos? Hace burbuja. Entonces, hasta se rebalsa, hermano, y fuma y se riega. Hermanos, nuestro espíritu así debe de estar, fervientemente como esa olla, como ese agua hirviendo. La iglesia así estaba, fervientemente su espíritu no estaba apagado. Entonces, por eso dice Dios, bueno, 3 consejos de cómo no apagar el espíritu, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, también. Ellos estaban unidos en oración, el espíritu de ellos dice que estaban bien fortalecido, el espíritu de ellos estaba, dice, no estaba apagado, sino bien prendidos, bien confiado en Dios, confiando siempre en Dios. Dice, el Señor, hermano, oró 3 veces y eso lo vemos en Getsemaní. Mateo 26:38, hermanos. Mateo 26:38 al 45, hermanos, nos enseña que el Señor, hermanos, dice así, y tomando a Pedro, dice el versículo 37, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y hoy dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Durmiendo cuando le había dicho, velen, oren, porque mi cuerpo está a punto de ser entregado, a punto de ser sacrificado. Pero ¿qué hizo lo que hicieron los apóstoles? Estaban durmiendo, pero Jesús lo comprendió, hermano, que ellos estaban bien cansados por hacer la obra, pero no por eso era necesario que ellos se quedaran durmiendo. Ellos confiaban que estaban con el Señor, pero debieron haber que hacer caso al Señor. Debieron haber quedado orando, hermanos, a Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Ah, bueno, le dije que velaran, ¿no? Están durmiendo. Bueno, allá me voy otra vez. Se fue a orar, hermanos, por los apóstoles que estaban durmiendo y se fue a orar por lo mismo, su situación, que él ya sabía lo que venía. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él sabía lo que iba a sufrir su carne. Por eso dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Entonces, hermanos, ¿te imaginas si los apóstoles, perdón, hubieran estado orando? ¿Te imaginas qué fuerza hubiera agarrado el Señor? Aún así dijo, yo me voy a orar otra vez. Un gran ejemplo, hermano, nuestro gran maestro. Ya había orado por lo que venía, pero después, hermano, miró a los apóstoles durmiendo, se fue a orar otra vez por los apóstoles y otra vez regresó y dijo, no, ahora sí, duérmanse, ya oré por ustedes, ya no le va a pasar nada. Entonces, volvió a irse a orar otra vez, hermano. 3 veces oró en ese lugar para que veamos, hermanos, lo importante que es la oración y que nuestro espíritu, hermano, va a estar bien fortalecido. Cuando tú y yo oramos, tenemos una relación cercana con Dios. Dios conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro sentir, pero si tú y yo oramos, estamos platicando con Dios nuestras necesidades y le estamos diciendo que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. El espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba bien que bien cimentado en las cosas de Dios y su espíritu estaba bien, hermanos, hirviendo, bien fortalecido, confiando siempre en Dios. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 6,
Efesios, hermanos, capítulo 6, dice la escritura, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tú y yo debemos de orar por la hermandad, por la necesidad que hay en la iglesia, por el cómo le va a mi hermano, cómo está hermano, cómo te va, cómo has estado. Debemos de preocuparnos por la iglesia, debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Y ese que, hermanos, es un gran amor fraternal que hay en ti hacia tu hermano, hacia tu hermana, y eso lo debemos de practicar. ¿Por qué? Porque lo practicaba nuestro Señor Jesucristo, y esa enseñanza lo vemos con Lázaro. Esa enseñanza lo vemos con Lázaro. Tanto amaba a Lázaro que lo fue a ver. Entonces, ¿cuánto amamos a nuestros hermanos? La escritura dice que oremos constantemente. Si tú y yo estamos orando constantemente, hermanos, la iglesia va a estar fuerte, la iglesia va a estar unida, la iglesia va a tener un mismo pensar, un mismo sentir, hermanos, un mismo amor. La iglesia va a estar creciendo. Y es muy importante, hermanos, nunca dejarnos de congregarnos. Siempre debemos de congregarnos cuando la iglesia se reúna. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a estar alimentando espiritualmente y nuestro espíritu va a estar bien contento. Cuando el camello baja a tomar agua, toma para 6 meses de una vez. Hermanos, si tú y yo somos domingueros, tengamos mucho cuidado. Si vas cada domingo, hermano, llénate de la palabra de Dios ese día. Abre tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a salir contento, vas a salir agradecido con Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Vas a estar fuerte espiritualmente. Vas a estar fuerte. Cuando llegue Satanás a probarte, va a salir huyendo. Va a salir huyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque se va a topar con un hijo de Dios bien cimentado, bien cimentado. Entonces, hermanos, la escritura nos enseña que la oración es muy importante para no apagar nuestro espíritu. El espíritu que está dentro de nosotros, que nos guía, que nos cuida, que nos protege y que nos libra de toda cosa mala, hermanos. Entonces, vemos el ejemplo de la iglesia, cómo oraba por Pedro. Vemos al gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, orando primero por lo que sabía lo que venía, y luego regresó y oró por sus apóstoles, y luego volvió a regresar otra vez, oró 3 veces en Getsemaní. ¿Cuántas veces estamos orando nosotros, hermano? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, no solo por el alimento, sino por todo lo que Dios nos ha dado? Vivamos agradecidos con Dios, seamos hijos agradecidos, hermano, y que nuestro espíritu siempre Dios lo fortalezca. Hermanos, nuestro tema es no apaguéis al espíritu. Y ya vimos el primer consejo que Dios nos ha dado, que es que debemos orar constantemente. Ya vimos grandes ejemplos. El segundo punto, hermano, es que debemos estudiar constantemente. Pablo, hermanos, se acercaba a su partida, aún así encargó los rollos, hermanos, a Timoteo que fuera por su escritura. Los rollos, dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice así: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Te imaginas, hermano? El apóstol Pablo ya estaba a punto de morir, él ya sabía que iba a ser sacrificado, ya sabía que las fuerzas ya no la tenía, y aún así le dijo a Timoteo: Timoteo, ve y te encargo mis libros. ¿Te imaginas? ¿Por qué encargó Pablo, el apóstol Pablo, los libros? Porque sabía que este es el manual de todo cristiano. Sabía que al estudiar la escritura ibas a tener una relación más cercana con Dios. Y él sabía que ya se acercaba a su partida. Pero él dijo, hermanos, que no quería que una corona de espina, sino una corona de justicia. ¿Te imaginas el gran ejemplo que nos da el apóstol Pablo? Le dijo a Timoteo: traes, por favor, mis libros. Y mayormente dice
los pergaminos. Entonces, eso nos da una enseñanza. Ahora, ¿cómo estaba el espíritu de Pablo? Estaba bien fuerte, hermano. Pablo fue un hombre inquebrantable, pasaba tormentas en el mar, los demás bien desanimados y Pablo bien animado y orando a Dios, estaba bien cimentado en las cosas de Dios y bien su espíritu, hermano, bien fortalecido, bien fortalecido. Él siempre confiando en Dios y agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía quién era antes y qué era ya ahora por la gracia de Cristo. Antes perseguía a los cristianos y dijo, pero todo eso que lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por seguir a mi Señor. Y yo ya no me quiero perder. ¿Te imaginas cómo estaba el espíritu de Pablo? Estaba bien fortalecido, hermano. Siempre confiando en el Señor. Y su más grande temor era, hermanos, desagradar al Señor. Él siempre fue o trató de llevar una vida más plena delante de los ojos de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, fue un buen y gran ejemplo, un gran hombre. El apóstol Pablo, como le tenía amor a las escrituras. Él sabía, hermano, que las escrituras era la mejor herramienta para guiarlo a la vida eterna. Eso es lo más importante, hermanos, que tú y yo entendamos que una vez que escudriñemos la escritura o que cada vez que lo escudriñamos, hermano, vamos a alimentarnos espiritualmente. Y nuestro espíritu va a estar bien contento, hermano, bien agradecido. Siempre te va a cuidar, siempre te va a guiar, siempre, hermano, te va a ayudar a hacer cosas buenas. Hermanos, el espíritu es como una persona, es como una persona. Dice nuestro Señor Jesucristo, ya me voy, pero os mandaré un consolador, el Espíritu Santo. Es el que nos consuela. Pero si tú y yo, hermanos, no escudriñamos la escritura, ¿cómo realmente vamos a saber que estamos alimentándonos espiritualmente? ¿Cómo tú y yo vamos a saber que estamos fuertes espiritualmente? Es muy importante que tú y yo escudriñemos la escritura. El hermano, mire, para que no seamos también arrastrados por el error, dice, hermanos, hay muchos que tuercen la escritura y eso lo vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hermanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando, en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿quién? Los indoctos e inconstantes lo tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, dice, así que, por lo que has escuchado, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Por eso es muy importante, hermanos, que tú y yo escudriñemos la escritura con mucho cuidado, pidiéndole sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para defender la doctrina de Cristo. Dice Pablo, y esto te encargo, Timoteo, que escudriñe la escritura. En capítulo 4, versículo 2 dice, para que prediques a tiempo. Es decir, que siempre estés preparado para defender la doctrina de Cristo, para cuidar de la iglesia. ¿Te imaginas, hermano? Gran responsabilidad, gran trabajo para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Hermanos, debemos de confiar siempre en Dios y debemos de luchar por siempre, hermanos, tener nuestro espíritu encendido, bien prendido, bien animado, bien motivado. Sabemos que por medio de orar lo logramos. Sabemos que por medio de estudiar constantemente lo vamos a poder lograr. Dice el primera carta de Corintios, hermano, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos.
Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, si tú y yo ya sabemos por medio de la Escritura que somos el templo del Espíritu Santo, lo debemos de cuidar, lo debemos, hermanos, de proteger. ¿Por qué? Porque algún día, hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida espiritual aquí en la tierra. ¿Qué realmente estamos haciendo con el espíritu? Si seguimos en los deseos de la carne o definitivamente ya nos apartamos de lo que es de los deseos de la carne y vivimos en santidad. Porque ¿quién era nuestro gran sacerdote en Pedro? Él es que nuestro gran sumo sacerdote santo. Y dice, santo es. Entonces tú y yo debemos de vivir en santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la escritura. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 y 17? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. ¿Para qué, hermano? Para exhortarnos, para hacernos entender, para hacer que un cristiano perfecto, que siempre busquemos la santidad. Entonces, si tú y yo tenemos un espíritu apagado, definitivamente no lo vamos a lograr. Pero si tú y yo luchamos, hermano, por tener ese espíritu encendido, darle cosas buenas, hacer lo que a Dios le agrada, Dios siempre nos va a guiar para que hagamos siempre lo correcto en esta tierra. Dios siempre nos va a cuidar. Si tú antes te comías una uva en la tienda, ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Antes se te hacía sencillo agarrar una uva, un plátano y comértelo. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque el espíritu nos redarguye y sabe que lo que vas a hacer está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, está en todas partes, está en todo lugar. Entonces tú y yo debemos de cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Debemos de tener una buena conducta, un buen ánimo, siempre invitar a la hermandad a hacer cosas buenas, a siempre cuidar el templo de Dios. Si tú y yo no cuidamos el templo de Dios, hermanos, vamos a rendirle cuenta a nuestro Dios en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, necesitamos, hermanos, que nuestro espíritu no lo apaguemos, sino que siempre esté con vida. Y eso depende de ti y de mí. Hermanos, como tercer punto, como tercer consejo, también, hermanos, debemos de trabajar constantemente. Debemos de trabajar constantemente. Como Jeremías, hermanos, dice Jeremías, capítulo 20, versículo 9, hermanos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué quiso Jeremías, hermano? ¿Qué está dando a entender? Que por hacer la obra de nuestro Dios, él se paraba en la puerta del templo donde pasaban la gente, les predicaba el evangelio y el pueblo no quería nada con Dios. El pueblo no quería nada con Dios. Pero ¿cómo estaba el espíritu de Jeremías? Bien fortalecido porque él no estaba solo. Dios estaba con él. Dios le daba la sabiduría y el ánimo, a pesar de que el pueblo no entendía, a pesar de que el pueblo no aceptaba la palabra de nuestro Dios. Hermanos, llegó el momento que Jeremías dijo, ya no le voy a predicar porque el pueblo no entiende. Hasta aquí estuvo suave. Ya, Dios, ya no quiero nada. El pueblo no entiende, pero Jeremías se fue. ¿Pero qué sintió, hermanos? Un fuego ardiente. Que no lo dejó tranquilo. Dice, quise sufrirlo, pero no pude. Hermanos, nosotros debemos de trabajar constantemente para poder tener, hermanos, bien prendidos, bien vivo, bien encendido nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado desde cuando nos bautizamos. Debemos de cuidar nuestro Espíritu Santo. Ya dijimos que lo cuidamos orando, estudiando, ahora trabajando en las cosas de Dios. Como los 7 hermanos servidores en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3, hermanos. Ahí nos dice
cómo la iglesia eligió a 7 servidores, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice así: buscad pues, hermanos de entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, dice, de este trabajo. No eran cualquier hombres, hermano. ¿Te imaginas? 7 servidores para servir a las viudas en las mesas y también para predicar la palabra a nuestro Dios. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Ellos, su espíritu, hermano, definitivamente no lo tenían apagado. Su espíritu de ellos estaba trabajando en las cosas de Dios. El espíritu de ellos estaba bien fortalecido, hermanos. Entonces, ellos estaban, ¿qué, hermanos? Trabajando en la obra del Señor. Y cuando llegó la iglesia y lo eligió, ellos siguieron haciendo lo que ellos ya estaban haciendo. En Hechos 1, Lucas nos relata que el Señor que primero hacía, luego enseñaba. Entonces nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo. Debemos de trabajar como buenos cristianos en la iglesia. Siempre, hermanos, preguntar qué le hace falta al hermano, qué le hace falta a la hermana, cómo está, o en la iglesia, qué hay que pintar, qué hay que hacer. De esa manera, tu espíritu lo vas a mantener bien prendido, bien vivo. Pero si tú, hermano, no te preocupas por la necesidad ni por ti mismo, hermano, menos te vas a preocupar por las necesidades de los demás, menos por las necesidades que está pasando la congregación. Nosotros, hermanos, debemos de ser buenos imitadores de la palabra y de estos grandes hombres, de estos grandes personajes que la Escritura nos enseña. También, hermanos, en 2 Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo se desgastaba, hermanos. Segunda de carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, hermanos. 12, versículo 15, dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aún que amándoos más, sea amado menos. Hermanos, el apóstol Pablo se desgastaba por hacer la voluntad de Dios. Dice, con mayor placer me gastaré, dice, gastaré lo mío. Aún yo mismo, dice el apóstol Pablo, me gastaré físicamente. Me voy a sacrificar del todo por amor de vuestras almas. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Por qué? Si tú y yo no nos desgastamos, definitivamente, hermanos, nuestro espíritu se va a ir apagando. Y cuidado, debemos de tener cuidado. Cuando ya estemos así, hermanos, debemos de preocuparnos. Debemos de imitar a estos grandes hombres. La escritura, hermanos, es tan extensa y tan sencilla, hermanos, que nos dice cómo debemos de actuar para que no apaguemos el Espíritu Santo. Hermanos, nuestro tema en esta oportunidad fue: no apaguéis al Espíritu, y vimos 3 puntos muy importantes, 3 consejos que Dios nos dio. Debemos orar constantemente, ese fue el primero. Debemos estudiar constantemente y debemos de trabajar constantemente. De esa manera tú y yo vamos a tener bien prendido nuestro espíritu y bien confortado por nuestro Dios. Siempre el Espíritu nos guía a hacer las cosas buenas. Dios nos invita, hermano, que nunca apaguemos el espíritu que Dios nos ha dado desde el bautismo. Desde entonces, esa es nuestra responsabilidad, cuidarlo, protegerlo, para que Él nos cuide y nos guíe a hacer cosas buenas, a que seamos buenos oradores, buenos estudiantes de la Escritura y buenos trabajadores en la iglesia. Siempre, hermanos, dentro de la iglesia necesitamos ser buenos ejemplos y fuera de la iglesia. Necesitamos ser un buen testimonio. Hermanos, no busquemos apagar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si tú y yo hacemos cosas malas, estamos poniendo en vergüenza a Dios. Definitivamente, literal, primero soy yo, pero en primer lugar, Dios es que mora en mí. Y créeme, hermanos, si tú y yo lo apagamos, hermanos, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios en aquel día, cuando Él venga? Bueno, hermanos, este es el consejo que Dios tenía
en esta hermosa tarde para cada uno de nosotros. Gracias, hermano, por la invitación. Espero que sea de edificación la palabra de nuestro Dios y que siempre, hermanos, busquemos siempre darle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Mucho gusto, hermano. Que el Señor del cielo les bendiga.